Hola gente, yo soy Wendy y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, y en el video de hoy vamos a tratar un tema un poco personal acerca de mi opinión sobre el por qué pienso que Colombia es un mejor lugar para vivir que Estados Unidos. En algunas de mis redes sociales una vez recibí una pregunta donde me decían que por qué yo no vivía en Estados Unidos, si había hecho varios viajes, que por qué no me quedaba, si iba constantemente, por qué no decidía vivir allá. Incluso tengo familiares, amigos que viven actualmente en Estados Unidos y por qué yo no tomo la decisión de irme, por qué me gusta tanto Colombia, por qué me gusta tanto mi ciudad específicamente. Esas preguntas se las voy a resolver en este video. No sé si sea un tema de interés, pero en la actualidad que tantas personas están mudando para Estados Unidos, yo sé que la mayoría de las personas no lo hacen por gusto, sino por una razón económica de trabajo, porque yo no tomo la misma decisión, porque no me mudo de país. Y es porque yo considero que hacer vida en Colombia es mucho más fácil. ¿A qué me refiero con hacer vida? Conseguir estabilidad económica, crear un patrimonio como tal, surgir de la pobreza. Es un poco más fácil en Colombia, en Medellín, y en este video les voy a dar mis razones. Como ya se les comenté, yo he vivido algunas veces de paseo a Estados Unidos. La verdad, sí era un sueño conocer muchos lugares de allí. Me parece un país increíble, su estructura, su infraestructura, la inmensidad, tantas cosas que lo dejan a uno con la boca abierta cuando tú vienes de un país tercermundista como yo. Y la verdad, Estados Unidos para viajar, para pasear, para comprar, a mí me encanta. Yo lo amo, me gusta mucho el inglés, no lo hablo perfectamente, pero sí me defiendo bastante bien. Entonces ir, poder practicarlo, poder ver en la vida real eso que nos creamos tantas personas viendo en los programas de Disney, en las películas, para mí era un sueño y la verdad a mí me gusta mucho Estados Unidos, pero para viajar, para pasear, para estar una semana, 2 semanas cuando mucho. Y la razón principal por la que yo nunca he decidido inclusive ni siquiera intentarlo por un tiempo, es porque yo siento que la economía de allá es mucho más difícil que acá. Claro está que allá se gana muchísimo mejor, que puedes darte lujos que de pronto aquí no, como comprar ropa de marca, zapatos de marca, un muy buen celular, porque los ingresos lo permiten a una persona con un trabajo normal, no sé, limpiando, vendiendo en una tienda. Cualquier persona ya puede acceder a un buen celular, a un buen par de zapatos, ropa, bolsos, etcétera. Pero yo soy una persona que estoy enfocando mi vida hacia la inversión y hacia un futuro. O sea, yo hace años atrás, cuando tenía como 22, 23 años, yo me dije, yo quiero llegar a los 30 y estar pensionada al menos con un mínimo. En ese entonces yo trabajaba para una empresa y me ganaba un mínimo. Yo decía, bueno, no, que no tenga que trabajar, que si trabajo es como por un plus o por un poquito más de gusto, pero que no sea una obligación para mí trabajar. Y en esa época que yo pensaba que un mínimo era suficiente, me hice esa promesa y gracias a Dios me la cumplí y ahora sé que no es suficiente, pero yo siento que acá es un poquito más fácil avanzar. ¿A qué me refiero? Si eres una persona disciplinada, si trabajas duro, si tienes buenas ideas, montar un negocio aquí es mucho más fácil que en Estados Unidos por las regulaciones, por los costos, por tantas cosas, que de pronto si tú aquí en Colombia tienes un trabajo, ahorras, de pronto también tienes alterno a tu trabajo un emprendimiento, le puedes meter y puedes crecer más fácil. Yo sé que muchas personas dicen lo contrario, pero en mi experiencia, en mi opinión personal, yo siento que aquí es un poco más fácil crecer. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos te vas a quedar posiblemente
teniendo 2, 3 trabajos para sostener un estilo de vida estable, pero lo que vas a poder ahorrar o lo que vas a poder invertir es muy difícil, o sea, es muy poquito, perdón, es muy poquito y de pronto si haces un buen ahorro y vienes y lo traes aquí a Colombia, lo inviertes aquí en Colombia, bien, te puede funcionar, pero que vas a decir que no, vas a montar tu empresa, tu negocio en Estados Unidos o vas a crear marca en Estados Unidos, vas a ser independiente allá, es muy, muy difícil, casi que imposible. Yo sé que no hay nada imposible, pero es casi imposible. Mientras que acá es mucho más fácil emprender, crecer. Obviamente se requieren de muchas cosas, disciplina, buenas ideas, suerte también, claro está. Entonces, esa es mi razón principal por la que yo nunca he tomado como esa decisión, ni siquiera ha sido una opción en mi vida vivir en Estados Unidos, porque yo siento que allá es más difícil crecer. No sé, déjenme saber ustedes si viven en Estados Unidos y tienen una opinión diferente a la mía o si por el contrario están de acuerdo. Yo tengo 30 años y tengo dos emprendimientos, 2 negocios aquí en Colombia y no ha sido fácil sostenerlo, más que todo sostenerlo, porque montarlo no es lo más difícil, tú te apalancas de un banco, de un préstamo bancario y lo montas, lo difícil realmente es sostenerlo. Con mi primer emprendimiento, mi primer negocio, que es un restaurante, tengo creo que un poco más de 6 años y ha sido muy difícil sostenerlo en el tiempo, pero creo que si yo viviera en Estados Unidos, pues nunca ni siquiera lo hubiera tenido, no hubiera adquirido la experiencia que tengo hoy, no hubiera pasado por todo lo que he pasado, porque ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de iniciarlo. Muchas personas anhelan el sueño americano, porque puedes vivir en una casa más bonita, puedes conducir un mejor auto, puedes ir a mejores restaurantes, tener mejor ropa, mejores zapatos, pero a futuro vas a estar siempre igual, siempre como en el mismo bucle. Trabaja, paga tus biles o tus cuentas, trabaja, paga y lo que queda para ahorrar es muy poquito. Y si te queda eso para ahorrar, pues es muy difícil encontrar en qué realmente invertir lo que te vaya a hacer crecer en un futuro o que en algún momento de tu vida ya adulta puedas decir no tengo necesidad de trabajar, como es mi sueño personal. Entonces, ya solo quería compartirles eso, esa opinión y que ustedes me digan si están de acuerdo, si no, que me abran un poco la mente si ustedes creen que sí hay posibilidades de trabajar y de conseguir buenos ingresos en Estados Unidos, de hacer empresa, ser emprendedora allá. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Si hay alguien que tiene una opinión diferente, debatir con mucho respeto en los comentarios también. Eh, Vean mis otros videos, apóyenme mucho en este canal y nos vemos dentro de 8 días con un nuevo video. Chao.